Bienvenidos a El Debate. Hoy analizamos un fenómeno que, todos hemos experimentado, aunque a veces sin darnos cuenta. La reduflación. Esa práctica de reducir la cantidad de un producto en el supermercado, manteniendo o incluso, subiendo su precio. Este análisis nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es la reduflación una estrategia comercial deliberadamente engañosa que se aprovecha de la psicología del consumidor o es una respuesta económica, racional y necesaria ante las presiones del mercado? Para mí, está claro que se trata de una táctica opaca, diseñada para explotar nuestros sesgos cognitivos. Y yo, en cambio, argumentaré que es una alternativa legítima a la subida directa de precios. Una adaptación a las realidades económicas en la que, y esto para mí es clave, la información esencial sigue estando disponible para la consumidora o el consumidor que presta atención. Mi posición es que la reduflación es, en esencia, una subida de precio fantasma. Y no es una simple decisión de negocio, es una estrategia calculada que se basa en el engaño. Se apoya directamente en principios de la economía conductual, como lo que se llama la inatención racional. Las empresas saben perfectamente que somos mucho más sensibles a un cambio visible en el precio que a una sutil reducción del gramaje. O sea, si tus galletas de siempre suben 30 céntimos, lo notas y te molesta. Pero si quitan 3 galletas del paquete y el precio se mantiene, es muy probable que ni te enteres. Esto es un abuso de la confianza y del hábito. La prueba de la intención deliberada está en el propio envase. A menudo se mantiene el mismo tamaño o incluso se agranda para disimular que hay menos contenido. Eso no es transparencia de mercado, es pura ingeniería de la percepción. Yo, lo veo desde un ángulo muy distinto. Calificarlo de engaño me parece excesivo. Prefiero verlo como un mecanismo de ajuste de precios en un mercado muy sensible. Las empresas enfrentan costes crecientes, materias primas, energía, transporte. La reduflación es una respuesta a esa presión. El caso de Toblerone, que tuvo que lidiar con la subida del precio del cacao, es un ejemplo clásico. ¿Cuál era la alternativa? Una subida de precio explícita que probablemente habría dejado el producto fuera del alcance de muchos de sus clientes habituales. Y legalmente la práctica es impecable. El peso neto del producto está impreso en el envase, cumpliendo la normativa. No hay fraude, sino una modificación del producto que se comunica como exige la ley. Culpabilizar a la empresa es, en cierto modo, subestimar al consumidor, que tiene herramientas a su alcance como el precio por kilo o por litro, que es de exhibición obligatoria en la UE y que ofrece una transparencia total si se utiliza. Esa transparencia legal de la que hablas es, en la práctica, una cortina de humo. La intención de la estrategia no es informar, es precisamente lo contrario, que el consumidor no se dé cuenta. El caso de Toblerone que mencionas es el ejemplo perfecto, pero no por el coste del cacao, sino por la ejecución. No hicieron la chocolatina más corta, aumentaron el espacio entre los triángulos. Fue una manipulación puramente visual para ocultar una reducción del 10%. El objetivo era que tu mano sintiera la misma caja, que tu ojo viera el mismo tamaño, pero que te llevarás menos chocolate. Pero el peso neto había cambiado y estaba indicado en la caja. Claro, legalmente no se les puede acusar de nada, pero la intención de engañar a la percepción es evidente. Y la prueba de que esta práctica se percibe como injusta es que un país como Francia ha tenido que crear una ley específica para obligar a los supermercados a poner un cartel bien visible junto a estos productos que diga: la cantidad de este producto ha disminuido. Si la información estándar fuera suficiente, ¿por qué haría falta una ley así? Porque quizá estamos legislando para proteger al consumidor de su propia apatía, y no estoy seguro de que ese sea el camino. La información fundamental está ahí. Y el fenómeno del anclaje de precio no es solo una debilidad que las empresas explotan, es una preferencia real del consumidor. Ante un aumento de costes, mucha gente prefiere, conscientemente o no, pagar lo mismo por un poco menos, que pagar más por la misma cantidad. El precio de 1,99 es un umbral psicológico muy potente. Romperlo a 2,29 puede tener un impacto en las ventas mucho más devastador que ajustar el gramaje. El mercado responde a las preferencias de los consumidores, aunque éstas sean a veces, irracionales. ¿Pero esperas de verdad que la consumidora media con 2 niños en el carro y una lista de la compra de 40 artículos se ponga a hacer cálculos con el precio por kilo para ver si le han quitado 5 gramos de patatas? La información está ahí, sí,
pero en la práctica es inaccesible para la mayoría en el fragor de la batalla que es hacer la compra semanal. Es una transparencia teórica, no real. No espero que saquen la calculadora en cada pasillo, claro que no, pero el hábito de mirar el precio por unidad es una herramienta poderosa que una vez adquirida se vuelve casi automática. Es una cuestión de educación al consumidor, no de sobreregulación. Y hoy en día, con las aplicaciones de comparación y las compras online, donde puedes ordenar los productos por precio por kilo con un solo clic, esa información es más accesible que nunca. La soberanía del consumidor depende de que éste use las herramientas que tiene. Pero es que esa elección no se produce en un vacío. No podemos comparar esta estrategia con la economía de guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde la escasez obligaba a reducir porciones para que llegara a todo el mundo. Hoy, en la mayoría de los casos, la reduflación es una herramienta para proteger o directamente aumentar los márgenes de beneficio. Cuando Frito-Lay redujo media onza, unos 14 gramos, de sus bolsas de Doritos en Estados Unidos, no fue por una crisis de supervivencia de la empresa. Fue un cálculo que les permitió ahorrar millones de dólares a costa del cliente. Y esta práctica, además, impacta de forma desproporcionada. Golpea más fuerte a los consumidores con menos tiempo, menos formación financiera o simplemente menos recursos para analizar cada producto. Se convierte en la práctica en una especie de impuesto oculto para los más vulnerables. Es cierto que los contextos son distintos, pero los principios económicos subyacentes no tanto. Decir que es solo para optimizar beneficios es una simplificación. Los márgenes en el sector del gran consumo son muy estrechos y la competencia es brutal, sobre todo con las marcas blancas. Ignorar el impacto real del aumento de los costes de las materias primas, de la energía para las fábricas, del transporte, es ingenuo. Mantener ese precio ancla de 1,50 mediante la reduflación puede ser la única forma viable de evitar una subida a 1,80 que expulse del mercado a una parte significativa de tus clientes. Para muchas familias, esa diferencia de 30 céntimos es decisiva. Es una estrategia para mantener la competitividad y el volumen de ventas, lo que a su vez sostiene la producción y el empleo. Entiendo la presión, pero cuando vemos que muchas de estas multinacionales presentan beneficios récord año tras año, ese argumento de la supervivencia, pues, se debilita. ¿No será que la reduflación se ha convertido en una herramienta estándar para inflar beneficios, usando la presión de costes como una excusa conveniente? Y por cierto, no hemos hablado del impacto ambiental. A menudo el envase no se reduce, así que terminamos con más plástico o cartón por cada gramo de producto. ¿Dónde está la eficiencia económica ahí? Se transporta más aire y se generan más residuos. Lo de los beneficios récord es un argumento popular, sí, pero hay que mirarlo con lupa. Los beneficios globales de una corporación no siempre reflejan los márgenes de un producto específico en un mercado concreto y altamente competitivo como el europeo. Aquí la competencia con la marca del distribuidor es feroz. Si la marca líder sube su precio un 20%, muchos consumidores se pasarán a la alternativa más barata sin pensárselo dos veces. La reduflación es una forma de evitar esa fuga masiva, de mantener la lealtad a la marca dentro de lo posible. Respecto al embalaje, es un punto válido, pero muchas veces responde a la necesidad de mantener la uniformidad en el lineal o a la maquinaria de envasado existente, cuyo cambio sería un coste que, de nuevo, acabaría repercutiendo en el precio final. Ese equilibrio se rompe por completo cuando pasamos a hablar del primo hermano, aún más sigiloso, de la reduflación, la skimflation. Aquí el engaño es cualitativamente superior y yo creo que mucho más grave. Hablamos de reducir la calidad de los ingredientes, sustituir cacao por azúcar o grasas vegetales, usar menos fruta y más aromatizantes o añadir más agua al atún enlatado. Esto no solo afecta al bolsillo, sino directamente a la calidad nutricional de lo que comemos. Es un fenómeno distinto, sin duda. Claro, porque el engaño aquí es mucho más difícil de detectar para una persona no experta. Puedo verificar el peso de un paquete, pero ¿cómo verifico el porcentaje de cacao sin un laboratorio? ¿Cómo sé si el yogur que compro hoy tiene los mismos probióticos que hace 6 meses? ¿O si el zumo ha pasado de ser 100% fruta exprimida a base de concentrado? La etiqueta de ingredientes puede cambiar, sí, pero ¿quién la memoriza y la compara en cada compra semanal? La confianza en la marca es el único pilar que le queda al consumidor, y estas prácticas lo hacen añicos. Lo enmarcaría de otra forma. Aunque es un cambio cualitativo, sigue la misma lógica económica y legal. La lista de ingredientes, cuya declaración es obligatoria, debe reflejar estos cambios. No es un engaño oculto, es una reformulación del producto. Y aquí creo que el mercado tiene un poder corrector mucho más potente que con la reduflación.
Si el consumidor nota un cambio en el sabor, en la textura o en la calidad general, tiene el poder último, dejar de comprar esa marca. El mercado, a largo plazo, penaliza la pérdida de calidad. La reputación de la marca, que es uno de sus activos más valiosos, está directamente en juego. A largo plazo, quizá. Pero ¿cuánto dinero se embolsa una empresa en los 6, 12 o 18 meses que tarda el mercado en penalizar esa pérdida de calidad? El incentivo para degradar el producto es inmediato y el beneficio es contante y sonante. La penalización del mercado, sin embargo, es lejana, difusa e incierta. Y para cuando llega, si es que llega, ya han cambiado la fórmula otra vez o han lanzado una nueva campaña de marketing. La asimetría de información aquí es abismal. Es un riesgo que la empresa asume, y no es pequeño. Algunas lo gestionarán mal y perderán clientes para siempre. Otras lo harán para mantener el producto en un rango de precio asequible, y quizá el consumidor acepte un ligero cambio de calidad a cambio de no pagar más. No demonicemos todas las reformulaciones. A veces se quitan aditivos, se reduce el azúcar o la sal para cumplir nuevas normativas sanitarias o por demanda del propio consumidor. No es un fenómeno unidireccional hacia una peor calidad. El consumidor no es un agente pasivo. Si el sabor de su refresco favorito cambia a peor, lo nota al primer sorbo. En resumen, para mí, aunque las presiones económicas son una realidad, la reduflación y sobre todo la skinflation son fundamentalmente prácticas opacas. Explotan las vulnerabilidades y los sesgos psicológicos del consumidor de una forma sistemática. Erosionan la confianza entre marcas y clientes y demuestran que la transparencia legal que tenemos hoy es insuficiente. El hecho de que se necesiten leyes adicionales o la vigilancia constante de organizaciones de consumidores lo confirma. Esto justifica una mayor regulación y, sobre todo, una llamada a la responsabilidad corporativa para una comunicación más directa y honesta. Por mi parte, concluyo que la reduflación es una manifestación compleja de las fuerzas del mercado. Es una respuesta racional tanto a los costes crecientes como a las preferencias, a menudo implícitas, del consumidor por la estabilidad de precios. No lo veo como un acto inherentemente malicioso, sino como una estrategia comercial que depende de una premisa básica del libre mercado. La información está disponible. Un consumidor informado tiene el poder de tomar sus propias decisiones y ejercer su soberanía. La solución, a mi juicio, no pasa tanto por la sobreregulación, sino por el empoderamiento y la educación del consumidor. En lo que creo que sí podemos coincidir es en que el conocimiento de estos fenómenos es la principal herramienta de defensa que tenemos como consumidoras y consumidores. Más allá de nuestro análisis sobre la ética empresarial o la eficiencia del mercado, la atención al detalle, especialmente a ese precio por unidad de medida que a menudo ignoramos, se revela como un acto crucial de empoderamiento en nuestra compra diaria. Completamente de acuerdo. El análisis de este material nos deja con la certeza de que hay mucho más que considerar bajo la superficie de una simple etiqueta de precio, y que ser un consumidor consciente, que se fija en lo que compra, es más importante que nunca.